Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy tenemos una noticia que está encendiendo todas las redes. Hande Erçel ha lanzado una advertencia directa a Kerem Bürsin y no se guarda nada. Sí, así como lo escuchan. Según fuentes cercanas a la actriz turca, Hande habría dejado muy claro que no habrá una segunda oportunidad para su romance con Kerem si él no limpia su pasado amoroso y deja atrás ciertos vínculos que, al parecer, aún le pesan. No puedo construir algo nuevo si el pasado sigue vivo, habría dicho Hande en una conversación con una amiga que, por supuesto, no tardó en llegar a la prensa. Y es que las cámaras la captaron saliendo de un evento en Estambul, con una sonrisa serena pero con un brillo decidido en los ojos, confirmando que esta vez no está dispuesta a ceder. Kerem, por su parte, fue interceptado por periodistas a la salida de un gimnasio y, aunque intentó evadir las preguntas, terminó respondiendo con una frase que dejó a todos intrigados: hay cosas que se hablan en privado. Pero yo siempre he sido transparente. Una declaración que, lejos de calmar los rumores, encendió aún más las especulaciones. ¿A qué se refiere exactamente con transparente? ¿Está Kerem dispuesto a hacer los cambios que Hande le exige o esto marcará el final definitivo de una de las parejas más queridas del entretenimiento turco? Recordemos que la historia de amor de Hande y Kerem comenzó en el set de una telenovela que conquistó corazones en medio mundo. Su química traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas favoritas de las redes sociales. Pero como en todo cuento de hadas moderno, los problemas llegaron pronto, rumores de terceros, agendas apretadas y diferencias personales pusieron a prueba la relación. Y aunque en su momento intentaron mantener la calma, esta última condición de Hande podría ser el punto de no retorno. Una testigo que coincidió con Hande en una cena privada asegura que la actriz está en un momento de su vida en el que prioriza su paz mental. Ella dijo que no quiere mirar hacia atrás, que si alguien está en su vida, tiene que estarlo de verdad, sin fantasmas del pasado, comentó esta fuente. Y es que para Hande, según se comenta, la confianza y la transparencia son fundamentales, y cualquier sombra de duda es un motivo suficiente para dar un paso al costado. En redes, los fans se han dividido. Algunos apoyan firmemente a Hande, celebrando que ponga límites claros. Otros, en cambio, defienden a Kerem y piden que la pareja se dé otra oportunidad. Entre los comentarios más repetidos en Twitter se leen frases como: si se aman, pueden superar cualquier obstáculo y ella merece a alguien 100% comprometido con el presente, no con el pasado. Mientras tanto, Kerem ha sido visto en compañía de amigos cercanos, evitando dar declaraciones largas, aunque en un momento, ante la insistencia de un reportero, se detuvo y dijo: si algo tiene solución, yo no me rindo. Pero las relaciones son de dos. Esta frase ha sido interpretada por muchos como una puerta abierta para la reconciliación, siempre y cuando Hande lo permita. La tensión crece día a día, y no es solo entre ellos. Según medios turcos, incluso sus respectivos equipos de trabajo han comenzado a tomar partido. Una fuente del entorno de Kerem afirmó que el actor siente que está siendo juzgado por situaciones que forman parte de su vida antes de conocer a Hande, y que no considera justo que su presente se vea condicionado por ese pasado. Él está dispuesto a hablar y aclarar, pero no a que lo pongan contra la pared con ultimátums, reveló esta persona. Por otro lado, amigos cercanos a Hande insisten en que su postura no es un capricho, sino una decisión meditada. Ella ha aprendido, a base de experiencias, que no se puede construir algo sano si hay asuntos sin resolver. Y en este caso, siente que Kerem tiene que cerrar ciertas puertas para que la relación pueda avanzar sin lastres, aseguraron. En medio de todo este revuelo, la prensa internacional ha comenzado a interesarse nuevamente por la pareja. Portales en España, Latinoamérica y el mundo árabe han retomado la historia, recordando viejas entrevistas en las que ambos se dedicaban palabras dulces y hablaban de planes a futuro. En contraste, las imágenes más recientes muestran a dos personas que, aunque aún parecen afectadas el uno por el otro, mantienen una distancia cautelosa.
La última vez que coincidieron en un evento público fue en la gala benéfica de una reconocida fundación infantil. Según testigos, se saludaron de manera cordial, intercambiaron algunas palabras rápidas y luego se dirigieron a lados opuestos del salón. Los fotógrafos captaron la escena y las imágenes se hicieron virales en cuestión de minutos. Los gestos decían más que 1000 palabras, sonrisas educadas, pero sin la complicidad que antes los caracterizaba. Mientras tanto, las redes hierven con teorías. Algunos usuarios especulan que el pasado al que Ande hace referencia podría estar relacionado con amistades femeninas de Kerem que, según rumores, no fueron del agrado de la actriz en su momento. Otros hablan de proyectos laborales que habrían generado celos o inseguridades, especialmente por la química que Kerem suele tener con sus compañeras de reparto. En Instagram, las publicaciones de ambos también han sido analizadas al detalle. Ande compartió hace unos días una foto desde la playa, con un texto que decía, "La paz es mi prioridad, y la soledad, a veces, mi aliada". La frase fue interpretada como un mensaje indirecto a Kerem. Por su parte, el actor subió una imagen entrenando bajo la lluvia con la frase, "Resistir es parte del juego". El intercambio de indirectas parece haber reemplazado, al menos por ahora, las declaraciones directas. No obstante, hay quienes ven una luz de esperanza. Una fuente del círculo común de ambos comentó que Kerem ha pedido consejo a amigos casados y a parejas estables sobre cómo manejar la situación. Él no quiere perderla, pero tampoco quiere sentirse como si estuviera en un juicio constante, señaló. Las próximas semanas serán decisivas. Se rumorea que ambos han sido invitados a un importante festival de cine en Antalya, y que existe la posibilidad de que coincidan nuevamente en la alfombra roja. Si eso ocurre, será una oportunidad para que los fans y la prensa midan, con una sola mirada, en qué punto está su relación. Hasta entonces, el futuro de esta historia sigue siendo incierto. ¿Habrá reconciliación o será este el capítulo final de un romance que parecía sacado de una novela? Lo que está claro es que, en el mundo del espectáculo, cada gesto, cada palabra y cada silencio puede cambiarlo todo de un día para otro. Y mientras las cámaras sigan apuntando hacia ellos, el guión de Ande y Kerem seguirá escribiéndose, entre titulares, suspiros y rumores que no paran de crecer. Queridas seguidoras, aquí estaremos atentas a cada movimiento y declaración. No olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Ande y Kerem deberían darse una nueva oportunidad o es momento de que cada uno siga su camino?